Por más que sintamos nostalgia de esa infancia perdida, muchas veces la reflejamos idealistamente en la infancia, ¿no? Cuando nos parecía que no conocíamos la malicia. La realidad es que no hay vuelta atrás. Como el triste destino de los hijos de Adán, al este del Edén no hay posible regreso. Y desde entonces vemos que está sorprendentemente irrumpiendo esa maldad en los momentos más inesperados. Incluso en un contexto como este, de adoración o de alabanza, ¿quién no ha tenido pensamientos, ¿no?, en un momento dado que dice, ¿cómo puede venirte esto a la cabeza, ¿no? De esa manera tan extraña, ¿no?, es que está entremezclado en nosotros tanto la bondad como la maldad. Incluso, por supuesto, las personas que están, digamos, en esa senda de mal continua, ¿no? Hay constantemente, ¿por qué no reconocerlo, ¿no?, maneras en las cuales Dios sigue hablando y mostrándose a ellos. Y en su gracia vemos que todavía obra tanto en creyentes como en no creyentes y les muestra de alguna manera incluso en el camino de maldad algo de la realidad de quién es Él. Y en esa unión extraña es que entramos en este capítulo 4, por el cual conoce Adán, con el sentido bíblico, a su mujer Eva, y concibe y da luz a Caín. Y dice, por voluntad del Señor he adquirido un varón. Y después de dar a luz a su hermano Abel, Abel que fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y acontecía andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y entonces el Señor le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y le dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces el Señor le puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, que está al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec toma 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, que es el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Sí, la envidia y el celo es algo corrosivo en todo individuo y vemos cuánto nos gustaría tener, ¿no?,
el cuerpo de la otra persona, la mente que el otro tiene, la personalidad, el carácter, ¿no? Somos corroídos por la envidia, se dice en el refrán, verdes, ¿no? Realmente, si la envidia fuera tiña, como dice el refranero, me parece que pocos quedaríamos aquí sin mancha. La realidad es que esa envidia y celo, engaño, nunca es tan desagradable y horrible, solía decir mi maestro Stott, que en la religión. Cuando realmente en el contexto de la iglesia o del cristianismo hay envidias y celos, es lo más feo que podamos encontrar. ¿Y cuánto hay de ello, no? Gente que tiene celos del carisma de otros, del carácter, de la espiritualidad. Y esto lo vemos desde el principio. En nuestra historia, vemos que Dios permite que la familia humana continúe al este del Edén y concibe entonces a Adán y Eva, a Caín. Ese término, conocer, hablaremos mañana de él a propósito de la homosexualidad, pero es un término que generalmente se suele relacionar con el sexo, pero no exclusivamente. Aparece también en otros contextos, como vamos a ver. Pero en Génesis en particular vemos que con frecuencia se le da este sentido. Se ha especulado mucho hasta qué punto Eva tenía expectativas sobre ese hijo de que fuera el cumplimiento de la promesa que veíamos esta mañana. Si Dios le había dado una promesa que por medio de su descendencia, de su simiente, traería al Redentor, ¿no? Entendemos que probablemente tendría grandes expectativas de que era efectivamente Caín. Y como es tan característico en el relato del Génesis y de toda la Biblia, a Dios le encanta siempre invertir el orden, ¿no? Y el que parece que viene el primero y que es la promesa y en el cual está toda la expectativa, ¿no? Finalmente no es, ¿no? Y así una y otra vez nos sorprende, ¿no? El relato bíblico viendo que no corresponde con nuestras pautas. Él era el primogénito, el primero, y por lo tanto entendemos que había una responsabilidad en él, como vamos a ver, especial, como hay siempre, del primero de cada una de las familias de judías. Entonces dio a luz después a Abel y nos dice que uno era pastor de ovejas, ¿no? Y el otro era labrador de la tierra. Cada uno tenía una ocupación y no tenemos a la luz de la Biblia base para poder juzgar una como superior a la otra. Hay muchas veces los que han pensado que esto es la antigua contraposición, ¿no? Entre ganadería y agricultura, y aquí en el campo es bastante conocida, ¿no? Pero esto no tiene sentido bíblicamente. Bíblicamente se dedican tanto a una cosa como a la otra los patriarcas y no se ve como una tarea especialmente mejor que la otra. Lo que sí nos sorprende, claro, es que ambos, ¿no? Vemos que presentan una ofrenda al Señor. ¿De dónde viene ese mandato de Dios? ¿Por qué sabían de alguna manera que debían presentar ofrendas a Dios? No hay explícitamente un mandamiento, una orden todavía, hasta que no llega la ley de Dios, pero de alguna manera entendemos que había ya un principio de sacrificios o de ofrendas que entendían que debían presentarse a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ofrendas, entre la de Adán, entre la de Caín y la de Abel, ¿no? Bueno, esto ha sido un tema siempre de increíble polémica, ¿no? Porque, claro, muchos quieren ver la diferencia en la ofrenda en sí, ¿no? Otros la quieren ver en la manera en la que presenta la ofrenda y otros simplemente tienen que ver en ellos el corazón diferente de uno u otro. Y de alguna manera encontraréis maestros bíblicos siempre en cualquiera de las tres posibles alternativas, ¿no? Y como siempre puede tener algo de verdad, varias de ellas, ¿no? No tienen que ser excluyentes, ¿no? Yo creo que obviamente el hecho de que presentara cada uno de lo que tenía no indica que fuera mejor que el otro. Así que aunque nuevamente se suele sugerir que porque una ofrenda era animal implicaba un sacrificio, ¿no? Pudiera ser más aceptable a Dios, no está así evidentemente claro en el texto que tuviera que ver con la naturaleza de la ofrenda, pero sí del modo en que se presenta, porque dice que Abel trae de lo primogénito, o sea, de lo primero de sus ovejas, lo más gordo, lo mejor de ellas, ¿no? Mientras que vemos que la ofrenda que presenta Caín no se describe de esa manera, él trae simplemente del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. O sea, algo hay de diferencia por lo menos, si no en la ofrenda en sí, en la manera en que se presenta el carácter o la naturaleza que tiene ella, ¿no? Lo cierto es que Dios no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. Y entonces su propio rostro se ve demudado y está absolutamente molesto. Esto vemos que una y otra vez se convierte como la radiografía espiritual de lo que había también en el corazón de Caín.
No podemos leer este texto como nada del Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo, ¿no? Y evidentemente que en nuestra mente está Hebreos 11, y vamos a leerlo ya, en el cual se nos da la propia interpretación de Dios mismo, ¿no?, en el Nuevo Testamento de lo que significa la diferencia entre ambas ofrendas. Y en cierta manera, claro, toda lectura neotestamentaria para nosotros es normativa. Es la visión divina en cómo se hace, y tenemos que adaptar nuestra propia perspectiva del Génesis, ¿no?, a aquello que nos dice, ¿no? Nos dice en el capítulo 11, versículo 4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Luego seguiremos leyendo algo más de esa muerte de Abel. Fijaos que claramente, como en todo este cuadro de nuestros padres en la fe, es la fe lo que crea la distancia, ¿no? Lo que crea la división, lo que crea la separación. Por eso, en un sentido, en último término, la gran diferencia que había entre la forma en que se presentan ambas ofrendas no estaba en la manera, en el modo, en el carácter, sino en lo que era su propio corazón. Y como tantas veces, lo que había en su corazón se reflejaba, claro, también en la ofrenda que presentaba. Stott solía decir que para él, el paralelo del Nuevo Testamento de este texto era la historia del Evangelio, ¿no?, del publicano y el fariseo que van al templo. Claro, porque se trata ambos de dos personajes religiosos, ¿no? Y obviamente Caín tiene tan mala fama, ¿no?, que ya es prácticamente imposible que nadie se sienta identificado con Caín, a no ser que tenga un carácter enfermizo. Ha habido personas que insanamente se consideraban todo lo negativo de la Biblia, ¿no?, y parecían reflejarse en ellos. Pero la mayor parte de la gente piensa evidentemente que no puede ser nada en él de Caín. Por eso, para entenderlo, yo creo que es útil también esa perspectiva, ¿no?, del Evangelio mismo, ¿no? Ambos van al templo, como dice en la historia del Señor Jesús, ¿no?, a presentar también, en este caso, sus oraciones, su ofrenda a Dios, ¿no? Y nos dice que, si bien este acto religioso era el mismo por ambas partes, Dios no acepta, y nada más uno de los dos vuelve a casa justificado por él, ¿no? Y la gran sorpresa de la historia de Jesús, claro, es que es precisamente el publicano, el pecador, el corrupto, ¿no?, el que no podía ni siquiera levantar la cabeza a Dios y dándose golpes decía: ten misericordia de mí. Por lo tanto, tenemos que percibir que hay en Caín un orgullo, hay una vanidad, hay una suficiencia, hay una justicia propia en términos neotestamentarios, ¿no? Y en ese sentido tenemos que quitar de nuestra mente la idea de Caín como el personaje absolutamente siniestro, oscuro, ¿no?, con el cual se va a caracterizar el camino de Caín, ¿no?, que va a ser la senda que él abre. Pero en principio lo que vemos de él es una persona que no entiende por qué Dios no acepta lo que él le presenta. Está tan satisfecho de su religión, de lo que es su culto a Dios, que no puede ni siquiera imaginar que haya ningún tipo de defecto en lo que Dios hace. Es exactamente la actitud que encontramos del fariseo, ¿no?, de aquel que venía de adelante de Dios, el escriba, el estudioso de la ley, el que era orgulloso de cumplir la ley de Dios y no entiende cómo Dios puede tener algo en contra suya. Y la pregunta aquí, como nuevamente hemos visto esta mañana, es muy significativa, ¿no? Le dice el Señor en su pregunta, ¿no?, indagando en su corazón y en el nuestro: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante?, dice la versión Reina Valera del 60. Fijaos aquí que hay claramente en su actitud, ¿no?, algo que revela la realidad de quién es Él, ¿no? En cierta forma vemos el problema que significa, ¿no?, una persona religiosa, ¿no?, que lo que comunica y transmite, ¿no?, es insatisfacción, ¿no?, es frustración, ¿no?, es amargura, es envidia, pero sobre todo yo creo que, volviendo al tema original, el celo religioso, el celo del otro, ¿no?, la envidia del otro, ¿no?, el considerarse de alguna forma que no se puede, de esa forma a los ojos de Dios, discernir que pueda ser mejor un culto a Dios que el otro. ¿Cuánta gente hay, por supuesto, que considera que si hay un Dios ahí, por supuesto que tiene que aceptar toda religión?
¿Cómo Dios no va a recibir con agrado, ¿no?, todo culto sincero, verdadero, ¿no?, que presente una persona en cualquier religión o cultura? Sin embargo, nunca en la Escritura, desde el principio mismo, entendemos que toda la religión tenga un acto para Dios que sea valioso en sí mismo, que por el hecho de ser un acto de ofrenda a Dios sea agradable a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos la gran diferencia, claro, entre la actitud que podemos tener y lo que es ese servicio y culto religioso que puede ser lejos de ser con el corazón que corresponde, ¿no? Y le sigue diciendo Dios: si no hicieres bien, no serás enaltecido. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti y a tu deseo, con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Este es uno de los versículos más complicados del Génesis, y hay múltiples traducciones. Si veis las diferentes versiones, ninguna se pone de acuerdo exactamente en lo que dice. Está construido gramaticalmente muy complejo, ¿no? Pero lo que sí podemos entender más o menos, ¿no?, de lo que Dios le está diciendo a Caín, ¿no?, en primer lugar, le está mostrándole, ¿no?, de qué se considera agraviado. ¿Cuál es la ofensa que le ha cometido Dios, ¿no? Fijaos bien que aquí se trata precisamente de eso, ¿no? O sea, realmente se ha traspasado el papel, y en vez de ser el ofensor, el que presenta el culto a Dios y que busca su misericordia, como en la parábola como la historia del publicano, ¿no?, aquí vemos que todo lo contrario, ¿no? Es una persona que tiene ese orgullo y satisfacción por el cual considera, ¿no?, que Dios no puede rechazar lo que hace, ¿no? Y le dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti y tu deseo, tú te enseñarás de él, ¿no? Yo creo que tendría que ver, a la luz de lo que hemos visto también esta mañana, probablemente con el hecho del carácter voluntario del pecado, ¿no? Yo creo que esto es algo que está muy marcado desde el relato de la caída en el capítulo anterior, ¿no? El hecho de que el pecado es un acto voluntario totalmente. O sea, si bien la salvación de Dios es de gracia, ¿no?, y totalmente de su sola misericordia, ¿no?, el mal que nosotros hacemos, ¿no?, y todo lo que trae esa incredulidad y rechazo, ¿no?, es algo que nace de nuestro corazón naturalmente, ¿no? O sea, de una forma nada forzada y totalmente libre, ¿no? Claro, esto es lo que el Señor le está mostrando aquí. No tanto yo creo que dos opciones, sino la realidad de que el pecado es el camino que en su voluntad puede seguir si quiere seguir en ese camino. Pero es Dios el que va a juzgar lo que es el pecado y lo que no lo es, lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Nuevamente el discernimiento, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios o le pertenece al hombre. No obstante, sigue siendo un versículo tremendamente oscuro, muy difícil de percibir exactamente qué es lo que quiere decir. Pero le dice Caín a su hermano Abel, ¿no? Salgamos al campo. Y acontece que están en el campo, Caín se levanta contra su hermano Abel y le mata, ¿no? Y el Señor le dice a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano, no? Y él le dice la famosa pregunta, en este caso ahora Caín a Dios: ¿soy yo acaso, no, el guardián de tu hermano? El hermano mayor, como decíamos, tiene una responsabilidad como primogénito de la familia. Y una de las que tenía es que debía librar, ayudar, salvar, redimir, ¿no?, a aquellos de sus hermanos que estaban en necesidad, sea en sus deudas. Bueno, sabéis que incluso llegaba al caso de la viudez, ¿no? O sea, había la posibilidad de que si quedaba de esta forma viudo, había una responsabilidad también para con la esposa del hermano. O sea, hay todo un cuadro, ¿no?, por el cual aparece siempre una responsabilidad, digamos, de redención del hermano mayor. Claro, esto da tremenda luz con la conocida historia de Jesús, la más famosa del Evangelio, de los dos hermanos, ¿no? Claro, a diferencia del hermano que va a ser Jesús para nosotros, ¿no?, el hermano mayor de la historia del Evangelio, como este hermano mayor que es Caín, decide no tomar ninguna responsabilidad por aquel su hermano que está perdido. Y vemos que el hermano, el hijo pródigo, regresa a su casa y sin embargo el padre es quien va a buscarle. Pero el otro, resentido, no quiere entrar, ¿no?, a la celebración, a la fiesta, ¿no?, de ese su hijo que se había perdido. Nos habla de la necesidad de otro hermano mayor, que no es realmente el que tenemos. Bueno, la parábola, dice Jesús en Lucas, que está dirigida a religiosos nuevamente, a los escribas de la ley y los fariseos, a aquellos que estaban satisfechos de sí mismos. El Señor les contó esa parábola que llamamos del hijo pródigo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de lo que está hablando Jesús.
Jesús está hablando que ellos precisamente no son ese hijo mayor que ha cumplido su función, sino todo lo contrario, aquel que ha despreciado a ese su hermano. Claro, esta es también la gran lección claramente de la historia de Caín y Abel. Él no es el hermano que nosotros necesitamos, ¿no? Lejos de salvar a su hermano, lo que hace es acabar con su vida, lo destruye. Claro, esto es lo terrible, ¿no?, de este cuadro muchas veces que decimos del celo y la envidia, el fanatismo religioso, ¿no? Como se suele decir, la Iglesia es el único, parece a veces, organismo sobre la tierra que a los heridos se dedica a rematarlos, ¿no? Que muestra tal rechazo, ¿no?, y desprecio con el hermano que cae, ¿no?, que en vez de sentir responsabilidad sobre él, ¿no?, se hace incluso responsable de pisotearle mismo, de él mismo buscar acabar con él, ¿no? Claro, por eso es tan importante, como vemos en la enseñanza de Juan, ¿no?, en el Nuevo Testamento, como indicativo de la fe, tu actitud para con tus hermanos, ¿no? ¿Qué pide Dios de ti, en definitiva, ¿no? Nos dice el Señor que al que anda en la luz, dice el apóstol Juan, ¿no?, en su carta, ¿no?, es precisamente el que cuida, el que ama, el que se responsabiliza de su hermano. Y a él le dice que la sangre de Jesucristo le limpiará de todo pecado, dice Juan en esas conocidas palabras. Exactamente un eco también de lo que encontramos aquí. La sangre de Abel grita, la sangre de Abel habla. Y continúa diciendo en el capítulo 12 de Hebreos cómo hay una sangre aún que grita aún más y es más fuerte su sonido que la de Abel. Nos dice en Hebreos, en el siguiente capítulo también, el capítulo 12, ¿no?, como de esta manera, así, por una sangre mayor, la de Jesús, versículo 24 de ese capítulo 12, el mediador del nuevo pacto, esa sangre rociada habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, hay una relación aquí profunda, ¿no?, entre el hecho de cómo Dios tiene como propósito salvar pecadores, y lo hace por medio del derramamiento de la sangre de ese hermano mayor que da su vida por sus hermanos. Y por lo tanto, como dice Juan, el amor entre hermanos va unido, ¿no?, a esa confianza, ¿no?, en que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si os fijáis bien, este es como el diagnóstico y el dictamen que en los escritos paulinos se da del verdadero cristiano. Una y otra vez se está haciendo como un test, ¿no?, una prueba, ¿no?, quién es verdaderamente creyente o quién no, ¿no? Y vemos que es la confianza en esa obra de Cristo que limpia de todo pecado, la que da la verdadera fe, pero va demostrada, se pone en evidencia por tu relación con tus hermanos. Claro, esto significa que lo que tan tristemente ocurre hoy, como siempre ha ocurrido, ¿no?, de personas que se consideran cristianas o creyentes, ¿no?, que dicen ser seguidores de Jesús y desprecian a sus hermanos, no van a ninguna iglesia, no tienen ningún compromiso con la comunidad cristiana, ¿con qué base podemos decir realmente que estas personas andan en la luz, ¿no? A la luz de la palabra de Dios y de la enseñanza apostólica hay una contradicción ahí profunda. Todos entendemos que temporalmente una persona puede estar en crisis, tener una situación especial por la cual puede no tener relación con la Iglesia, pero un grado en el cual se puede enquistar, ¿no?, esa situación por el cual finalmente pretendes seguir tu fe a solas, individualmente, es una completa contradicción con lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Tristemente Internet y todas las redes he descubierto con el tiempo que muchos de los que son más agresivos, ¿no?, los fanáticos que hay en Internet, no van a ninguna iglesia. Son gente que presumen de ser cristiano y están hablando de la sana doctrina y todo es apostasía y nadie está al nivel y ellos no tienen ni siquiera el compromiso siquiera con una comunidad cristiana, ¿no? Así de diferente es lo que aparece, las apariencias religiosas, ¿no?, de lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Y la pregunta, claro, que Dios le hace a Caín, la sigue haciendo a nosotros, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos para con nuestro hermano? Y sin duda que poder llamar a Cristo Jesús nuestro hermano mayor, ¿no?, es el mayor privilegio que podemos imaginar, ¿no? Ser adoptados, parte de su familia, ¿no?, tener a Cristo como ese nuestro hermano mayor, que ha dado su vida por nosotros, ¿no?, realmente nos muestra que estamos
ya vinculados, adoptados, hechos parte de la familia misma de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces viene esa maldición de Dios. Dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Le dice Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Me echas de tu presencia, seré errante, extranjero. Y el Señor le dice, ciertamente, cualquiera que matare a Caín será 7 veces castigado. Y le pone una señal a Caín para que no le mate cualquiera que le halle. Se ha especulado mucho sobre la señal de Caín, ¿no? Curiosamente, los judíos tienen una tradición bastante grande de que tenía que ver con su cabello, con su pelo. Yo no sé de qué forma podía ser un rasgo de Caín, pero insisten muchos de los rabinos en que tenía que ver con el cabello, ¿no? Pero hay interpretaciones muy extrañas. Otra interpretación rabínica curiosa que he leído es que era un perro, que llevaba como un determinado perro y que esa era la señal indicativa de él, ¿no? En el contexto ya, digamos, más cristiano, con frecuencia se identificaba con tatuajes y aparecía la idea como si tuviera un tatuaje, a veces en la frente o una marca que indicara esa señal de Caín, pero yo creo que como tantas veces, claramente la Escritura silencia el carácter de esa marca porque no es lo importante. Entonces, si nos quedáramos con el detalle de en qué consiste la marca, ¿no?, empezaríamos a decir, bueno, no se pueden llevar tatuajes, o no se puede llevar el pelo de esta forma, o no se puede hacer algo, ¿no? Yo creo que sabiamente la Escritura silencia cuál es esa señal para que nadie empiece a intentar a juzgar nuevamente a su hermano a ver si tiene la señal de Caín o tiene la verdadera, ¿no? Y así, en ese silencio, nos quedamos con lo que es importante, que es la misericordia de Dios. Claro, lo asombroso, ¿no?, es que si de Caín viene la violencia, viene la venganza, viene todo lo que a continuación va a ser su línea y su linaje, de Dios lo que viene es su misericordia, ¿no? Dios no trata con sus enemigos, ¿no?, como trata el ser humano opuesto a Dios, ¿no?, que está en contra de él, ¿no? Y claro, la expresión misma de hasta 7 veces, ¿no?, sabéis que es una expresión continuamente referida a lo completo, ¿no?, a la plenitud de ese número. Curiosamente dicen que al final de este capítulo está por 70 veces el nombre de Dios, que está todo tan absolutamente estructurado en este libro, ¿no?, que hasta el nombre de Dios está enumerado, según la tradición judía esta tan cabalística de los números y numerología, han desarrollado mucho ese tema, ¿no?, de cuántas veces aparecen, ¿no?, los nombres de todo esto. Pero el número 7 es un número de plenitud, de completo, y lo que quiere decir es un eco nuevamente de otras palabras del Evangelio que nos vienen inmediatamente a la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano, ¿no? Esa pregunta en que claramente encontramos un reflejo de ello, ¿no? Y el Señor le dice, hasta el infinito, totalmente. O sea, nunca puede renunciar la misericordia, ¿no?, para tu hermano, ¿no? Hasta ese punto llega esa benevolencia, ¿no?, esa magnanimidad, esa bondad incondicional, ¿no? Y qué poco de misericordia hay en nosotros, ¿no? Si fuera de nosotros que dependiera la salvación, ¿no?, desde luego somos 4 y pequeñitos y 4 gatos y un pueblo muy feliz y nada admitiríamos a nadie más, ¿no? Si realmente fuera de nosotros el determinar, ¿no?, hasta dónde se extiende la gracia de Dios, desde luego que gran parte de la humanidad estaría perdida, ¿no? Pero lo que te asombra de la Biblia siempre es que su misericordia es mayor que la nuestra, ¿no? Por eso lo más bonito a veces que puedes decir, como tenemos todas experiencias, ¿no?, cuando alguien ha muerto, ¿no?, y no sabes que sea creyente, ni da evidencias ninguna de tener fe, ¿no?, lo único que puedes decir es que el Señor es misericordioso. El Señor sabe, y el Señor tiene más misericordia que tienes tú y que tengo yo, ¿no? Porque finalmente, ¿qué otra confianza tenemos? Si no fuera por la misericordia de Dios estaríamos perdidos, ¿no? Y la vemos con sus enemigos, claro. Nuevamente, un eco del corazón mismo del Evangelio, ¿no? ¿A quién Dios ruega por perdón en la cruz, en esa última afrenta, ¿no?, si no es para con sus enemigos? No es, como tantas veces en la tradición judía se decía, ¿no?, el amor al que es como tú, al hermano, al que es igual a ti, ¿no?, en el que se ha de mostrar tu misericordia. La misericordia se muestra con el que está opuesto a ti, con el que está en contra tuya, ¿no? El amor a los enemigos del que habla el Sermón del Monte, al concluir el Señor Jesús, ¿no?, ese relato. Fijaos incluso cómo concluye la oración modelo de Jesús, ¿no? Cuando el Señor acaba la oración modelo, de todos los ruegos de la oración modelo,
de lo que nos habla, ¿no?, es del perdón, ¿no? O sea, hasta ese punto tiene que preocuparnos el perdón, ¿no?, y nuestra natural incapacidad para perdonar, porque es así, seamos honestos, ¿no? Somos rencorosos, ¿no?, vengativos hasta grado sumo, ¿no? O sea, y se la tenemos guardada a alguien hasta que haya la oportunidad, ¿no? Y esto es un problema, ¿no?, a la luz de lo que entendemos de Dios, que ha de ser verdaderamente nuestra actitud, ¿no? Y tenemos, por lo que, como hemos dicho, naturalmente, ¿no?, esa satisfacción siempre en la venganza, en la vindicación, ¿no? A mí me gustan las películas del oeste, ¿no?, como a mucha gente, y casi todas las películas del oeste son historias de venganza, claro. Es la satisfacción que da cuando finalmente recibe uno exactamente lo que... Y la sensación de júbilo que te parece eso, ¿no? Claro, este sentimiento tan profundo que hay en nosotros, ¿no?, que se satisfacen las historias de venganza, ¿no?, es tan natural, ¿no?, en el ser humano, que es lo propio, lo que puedes esperar realmente del individuo, ¿no? Y tristemente, ¿no?, como algunos dicen, ¿no?, la venganza, piensan muchos que se sirve mejor fría, ¿no?, y algunos la guardan durante toda su vida y están esperando el momento, ¿no?, en vez de en el calor de la ocasión, para vengarse de la persona, ¿no? Hasta ese punto uno llega a estar cautivo, ¿no?, preso de ese deseo de venganza, ¿no?, por el cual puedes tirarte toda tu vida, ¿no?, alimentando, constantemente conspirando, haciendo planes, ¿no?, de cómo puedes lograr tu venganza, ¿no?, para con el otro, ¿no? Qué diferente es nuestro Dios, ¿no?, y nuestro hermano mayor, ¿no? Nos asombra, ¿no?, su misericordia para con nosotros y para con todos, ¿no? Y sale Caín de esa tierra y habita en ese lugar de desierto al oriente, al este del Edén. Conoce Caín a su mujer, nuevamente referencia a su relación sexual y cómo va a tener descendencia. Va a dar luz a Enoc, otro Enoc distinto, claro, del Enoc que viene después, ¿no? Los nombres que aparecen en estas genealogías hay que tener cuidado porque a veces se repiten y no son los mismos que aparecen una y otra vez, ¿no? Este da nombre además a la ciudad. Bueno, muchos han hablado hasta qué punto, ¿no?, la ciudad estaba marcada por ese signo. El más famoso fue un pensador francés, ¿no?, Ellul. Jacques Ellul escribió un famoso tratado sobre la ciudad y él tiene una visión, para algunos como Keller, tremendamente negativa de la ciudad, un poco excesiva, ¿no? Pero claro, tiene una cierta razón Ellul en cuanto que muestra de dónde viene la ciudad. Claro, el origen de la ciudad es evidente que es oscuro, viene del linaje de Caín, ¿no? Ahora bien, también, como tanto se ha hablado en este último tiempo sobre la evangelización en las grandes ciudades por predicadores como Tim Keller en Nueva York, ¿no?, también es redimible esa ciudad. El hecho de que sea su origen oscuro o siniestro un lugar de protección, ¿no?, para las personas guardarse de Dios, ¿no?, y de alguna forma fortificarse en su autosuficiencia, ¿no?, no quiere decir que no haya redención, ¿no? Pero aquí vemos la primera referencia a la ciudad. Enoc, que vemos que le nace Irad, Mehujael y Metusael y vuelve a pararse en Lamec, ¿no? Lamec es significativo, ¿no? Claro, porque aquí aparece por primera vez la poligamia, ¿no? O sea, aparece por primera vez dos mujeres, nuevamente, no por una voluntad de Dios que fuera declarada, sino que fue permitida en la vida de los patriarcas, ¿no?, por medio de una voluntad permisiva de Dios, ¿no? Pero no era la voluntad de Dios, como vimos desde el capítulo 2, que el hombre estuviera unido a dos mujeres, ¿no? Es Lamec, ¿no?, el que vemos que introduce aquí, ¿no?, en el linaje de Caín ese vínculo con dos mujeres, ¿no?, Ada y Zila. Y vemos que era padre de los que habitan en tiendas, crían ganados. Aquí a muchos les parece esto un gran problema bíblico, puesto que habíamos hablado antes ya de que había ganados, ¿no? Dicen, bueno, ¿cómo es que lo introduce este? Unos dicen que puede ser determinada forma de ganadería o algún tipo de variante que fuera, ¿no?, porque parece que ya existía, digamos, esa práctica, pero se le atribuye a él. El que es más conocido para los músicos, claro, es siempre Jubal, ¿no? Aparte de ser el nombre de un western, es también el fundador de estos instrumentos musicales, ¿no?, nuevamente en el lado oscuro de la historia, ¿no? Entonces, claro, si lo que buscamos siempre es el origen, de dónde viene, podemos equivocarnos, ¿no? O sea, porque nuestro Dios es un Dios redentor, es un Dios que redime lo que estaba perdido, ¿no? Entonces, el hecho de que algo tenga un origen que no sea ni mucho menos piadoso o sano, que parezca que venir de un buen origen, no quiere decir que no sea redimible, ¿no? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener presente continuamente, porque la propia música, claro, a continuación va a ocupar un lugar especial.
Es cierto que habíamos visto la poesía, Adán hace un poema, digamos, del nacimiento de Eva, pero no habíamos visto la música, ¿no? Aunque quién sabe si tuviera música también el poema de Adán. De los instrumentos se introducen aquí, ¿no? Y desde luego el poema que tiene Lamec es lamentable en grado sumo, ¿no? Aquí vemos cómo se convierte lo que era una poesía de un canto de amor en un canto de odio, ¿no? Es literalmente, podríamos decir, la primera canción punk, ¿no? de la historia, ¿no? Es la aberración absolutamente más destructiva, ¿no? De deseos de violencia que puede tener, ¿no? Alguien que se complace totalmente en su violencia y lo hace ufanándose, ¿no? Delante de sus mujeres, ¿no? Le dice Ada y Sila, ¿no? Escuchar bien, ¿no? Esta forma de exhibición también, ¿no? de lo que es él, ¿no? Y lo que dice es todo lo contrario a lo que Dios hace con Caín, ¿no? Que él vengará 7 veces, ¿no? A Caín, exactamente lo opuesto a lo que Dios nos muestra que será su protección. Y Lamec 70 veces 7, o sea, él aventajará todavía más. Y entonces da a luz un hijo y sin embargo viene por medio de Adán y Eva otro linaje del cual hablaremos mañana, que es el linaje de Set, ¿no? Y es el sustituto, el que toma el lugar de Abel. Y de ahí nace su hijo y su nombre Enos y comienzan a invocar, ¿no? El nombre del Señor, ¿no? Ese llamado a Dios en este mundo oscuro, ¿no? Ambiguo, ¿no? Gris, ¿no? Vemos que es la triste realidad, ¿no? Que se nos plantea a partir de ahora, ¿no? Pero, volviendo al texto de Hebreos, ¿no? La realidad es que por la fe, ¿no? Podemos encontrar lo inimaginable, el perdón, la remisión de los pecados, ¿no? La expiación, ¿no? Hay una sangre mayor, ¿no? Que la sangre de Abel, ¿no? Que es una sangre que cubre todo pecado. Cuando cantamos, por lo tanto, ese himno, ¿no? De hay poder, poder, sin igual poder. No es que sea una fórmula mágica, ¿no? Hay veces que se entienden mal estas cosas, ¿no? No es que sea la sangre como si fuera un espectáculo sanguinoliento de película gore, ¿no? De cine de terror, ¿no? En lo que nos recreamos, ¿no? Esta imaginería barroca católica que se ve también a veces, ¿no? de esa recreación sanguinolienta de Jesús. No, la sangre es la ofrenda de la vida. O sea, cuando Jesús entrega su sangre quiere decir que sacrifica su vida, que derrama su vida, quiere decir eso. Entonces, se trata de quién ha dado su vida por ti, ¿no? Y por mí, ¿no? Y el que la entrega, ¿por quién? Por quien lejos de merecerlo, ¿no? Está en contra suya, ¿no? Entonces, esa sangre que cubre todo pecado, ¿no? Nos dice el autor de los Hebreos, ¿no? Ha de ser también nuestra última confianza. ¿Qué podemos decir finalmente cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿no? Que su sangre nos limpia de todo pecado, que nos limpie y que tenga de nosotros misericordia. Yo creo que no hay otro abrigo seguro, ¿no? Otro refugio frente a Dios que ese, ¿no? Pues vamos a pedírselo hacia Dios, vamos a rogárselo. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti por una sangre que clama más fuerte que la de Abel, la de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús en los cielos. Qué privilegio tener un hermano así, un hermano que se sacrifica, que se entrega, que da su vida, Señor, un hermano que se ofrece a sí mismo por aquellos nosotros pequeños que hemos tropezado, nos hemos perdido, extraviado, que estamos caídos, que no teníamos derecho siquiera a esa familia, que estábamos lejos de ella, que éramos extranjeros y ajenos, y nos has querido adoptar por la fe en ese que ha llegado a ser nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar una vez más, Señor, que tú limpies todo pecado. Y en esta tarde especialmente queremos pedirte por tantos malos sentimientos, rencores, Señor, envidias, celos. Señor, tú conoces nuestro corazón. A ti no te podemos engañar, Señor. Sabes hasta qué punto, Señor, alimentamos la animadversión contra ciertas personas, Señor, y lo que es peor, que son nuestros hermanos, que han sido, por la sangre de Jesucristo, Señor, ellos también, Señor, limpiados. Y sin embargo, no podemos sino sentir pensamientos negativos sobre ellos. Límpianos, Señor. Cúbrenos, Señor, con la sangre de Cristo Jesús. Perdona, Señor, cada una, Señor, de estas ideas, Señor, pensamientos y malos deseos. Y haznos, Señor, cada vez más responsables de nuestro hermano. Que no le despreciemos, sino que precisamente, Señor, mostremos nuestro cuidado
para aquellos que son la familia de la fe. Que por el hermano débil seamos capaces a sacrificarnos, a entregarnos, Señor, a negarnos cosas, Señor, incluso, a privarnos de tantas cosas que tenemos derecho, pero que por amor a nuestro hermano más débil, Señor, debemos mostrar precisamente nuestra responsabilidad para con él. Enséñanos, Señor, como iglesia, que la fuerza de una iglesia, Señor, está en el cuidado de ese hermano débil. Señor, que podamos así ser un testimonio para este mundo, de ese Dios que tiene tanta misericordia, Señor, que nos ha amado, siendo tus enemigos y habiéndote despreciado y rechazado. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.